Sí, Adelante. adelante. Bueno, hoy estamos de Pláceme Escayón. Tenemos un cuarto más de Sinaloa. Rodrigo López Zavala, doctor en educación y otras cosas que nos va a platicar él. Empezaríamos, Rodrigo. Tenemos 45 minutos a una hora y entonces tiene que ser muy ágil como yo con la palabra para que quedemos todos satisfechos contigo y poderte volver a invitar. Ok. Es una broma estudiantil, Rodrigo. Rodrigo, recientemente hemos sabido que te has integrado a un Consejo Nacional de Educación, donde ha estado ya en reuniones el secretario de Educación Pública. Platícanos de este consejo, qué atribuciones tiene, cómo le va a servir a la educación en México, etcétera, ¿no? Bien, como ya sabemos, el 2019 se llevó a cabo la reforma educativa, entre otras, pues fue la reforma constitucional al tercero de la Carta Magna, y de ahí se desprendieron la Ley General de Educación y las reformas a la Ley General de Educación y por supuesto otras como la ley reglamentaria del tercero constitucional y la ley para la contratación de maestros y maestras en México. Una de las reformas que por cierto todo el mundo observó y le dio seguimiento, es lo que tuvo que ver con el litigio del INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿sí? El INE. Con la reforma, el INE desapareció. Luego podríamos saber si estuvo bien, si no, qué tanto, etcétera, pero comento lo que pasó, ¿no? Yo tengo mi opinión al respecto. Bueno, desapareció el INE y se creó algo que me parece que es una opción, finalmente no queda vacío, me parece que es una opción que puede ser aprovechable para el desarrollo educativo en México. Se creó en la legislación, resultado de la reforma, el Sistema Nacional para la mejora continua de la educación. ¿Y quién encabeza el Sistema Nacional? Quien encabeza el Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación es el nuevo organismo. Ya no, si existiera el INE, sería quien lo encabezara si se hubiera creado nada más el sistema. Pero desapareció el INE y ese Sistema Nacional, nuevo también, lo encabezará lo que se llama la Comisión Nacional para la Mejora del Sistema Nacional. La Comisión Nacional. Esta Comisión Nacional tiene tres organismos. Un organismo que es la Junta Directiva, constituida por 5 personas que fueron seleccionadas por el Senado. Esta Junta Directiva pues que le encabeza una colega nuestra del COMIE, que es la doctora Etelvina Sandoval. Ese es un organismo. El otro organismo de esa estructura directiva del sistema, el otro organismo, es el Consejo Técnico, que está integrado por un grupo de personas, de especialistas en distintas áreas. Es el Consejo Técnico. Y un tercer organismo que se denomina en la nueva legislación el Consejo Ciudadano para la Mejora Educativa. En ese Consejo Ciudadano es en el que yo participo. Entonces, la estructura directiva del nuevo sistema nacional
para la mejora continua de la educación tiene como cabeza la Comisión Nacional, y uno de esos tres organismos es el Consejo Ciudadano, insisto, en el que hace posesión. Entonces, en esa estructura participo. Tiene funciones, en realidad mi participación ahí no es tan de día como la junta directiva. Me gusta porque no me desprendo de mis actividades académicas en la universidad. El Consejo Ciudadano es un consejo consultivo a ese nivel del sistema. Un consejo consultivo que tiene como función, claramente el artículo 50 de la ley reglamentaria del tercero constitucional atribuye al Consejo Ciudadano algo muy importante: la elaboración de un proyecto de mediano plazo para el desarrollo educativo en México. Y en eso es en lo que andamos ahorita, porque apenas recién se instaló el Consejo. Por ahí va mi participación. En realidad, insisto, es un consejo consultivo integrado por 15 personas. 7 personas son con trayectoria docente. 4 personas más son representativos de asociaciones civiles que se dedican al campo educativo, ¿no? Agrupaciones de académicos que no en instituciones, sino constituyen asociaciones civiles y se dedican a contribuir al desarrollo educativo desde las asociaciones civiles. Ahí son 4. Y hay 4 más académicos, investigadores, así está calificado, que tienen que ser investigadores especialistas en educación. Y ahí entramos 4, entró un colega de la universidad de una institución de Veracruz, entró a una colega de la Ibero de Puebla, e igualmente otra colega de la Ciudad de México, y un servidor por la Universidad de Sinaloa. Somos los 4 académicos de ese consejo. ¿Me permites, Cayo? Adelante. Sí, para que luego te cedo la palabra. Sí, Helio. Rodrigo, tengo una duda terrible. ¿Cuál es mejor ley? ¿La de Peña Nieto o la creada recientemente? O más bien, ¿qué cosas tiene una mejores que la otra, digamos, o peores que la otra? Yo no absolutizaría, ¿no? En realidad, creo yo que hay cosas muy avanzadas, incluso una de ellas que creo que fue la fundamental, por la cual yo opiné, incluso una vez estuvimos en Mazatlán en una conferencia y di mi opinión, lo que tenía que ver con la estabilidad laboral de los docentes en México. Eso para mí era fundamental. Pero hubo un cambio importante ahí, pero hay otros que quizá debieron haberse mantenido ahí. Por ejemplo, el trabajo que venía haciendo el INE, importantísimo, los estudios anuales del panorama educativo en México, los estudios especializados sobre inequidad en educación en este país. Es decir, son insumos que para los que nos dedicamos a esos temas son insumos muy útiles y que aún se siguen aprovechando. Creo, para mi gusto, que barrimos la casa con todo inmuebles que estaban en buen estado. Eso diría yo. Hay cosas que teníamos que haber barrido, definitivo. Pero y es algo que tiene que ver con
la permanencia de los docentes en su plaza, que eso es una diferencia que yo tengo con la CENTE. Tengo muchos amigos en la CENTE, incluso de manera directa se los he dicho. Creo que nos unía la demanda de reclamar que los docentes no debieran perder su plaza con evaluación de por medio, sino en el ingreso debiera ser la evaluación. Entonces, en cambio, el movimiento de la gente demanda que no tiene que haber ningún tipo de evaluación que tenga que ver con la plaza de los que aspiran a ser docentes. Esa es una cosa que nos separa, pero lo que yo reivindiqué siempre y me parece muy acertado, el haber quitado eso que el movimiento magisterial llamaba evaluación punitiva, ¿no? Pero en realidad hay cosas que debieron haberse mantenido. Hay otras, por ejemplo, que importante, que estaba disperso, pero en la nueva legislación aparece un sistema integral de formación, capacitación y actualización de los maestros. Sí había programas, pero dispersos, desarticulados y con cierta incertidumbre y con escasas continuidades. No desconozco su existencia, ¿no? Los centros de maestros, por ejemplo. Pero en la ley se instaura un sistema integral interesante que sería cosa de demandar su aplicación plena. Y ahí me parece que es un gran salto. Es un gran salto. ¿Sí? Bueno, el tema nuestro en México, el problema de la inequidad, el problema que si tocamos el tema del ciclo que va a empezar va a aparecer el tema de la inequidad. El tema de la inequidad y el tema de las zonas vulnerables y violentas y demás. Queda en la legislación la instauración de programas de incentivos dirigidos a docentes que trabajen en zonas marginadas y de alto conflicto social. Esto se hacía circunstancialmente, ¿sí? Pero hoy queda instalado en la ley. Eso es algo que yo digo, pues son de avanzada definitivamente. ¿Qué dirías, Rodrigo? ¿Qué dirías? Perdón, ya te dejo el programa, Cayón. Y me entrometo poquito nada más. ¿Qué dirías, Rodrigo, de que esta ley, sin evaluaciones, vuelve a entregarle la educación a la gente y a su compañera de ruta, el Bester Gordillo? No fueron, la verdad, demasiado dadivosos, porque hoy la gente sigue en la calle. Estaban los de Oaxaca en paro, estaban en México los de Michoacán. Es decir, gente como el Bester que está gozando un gran periodo de impunidad. ¿Tú qué contestarías a esto, Rodrigo? Yo creo que hay un exceso de como decíamos hace años en las asambleas con los adversarios o con los diferentes. Es un exceso de los compañeros de la gente, ¿no? Es decir, en la ley no quedó como ellos querían. Sí se quitó, y en eso yo lo suscribo totalmente, que al profesor en servicio habría que evaluarlo en sentido formativo para la mejora de su trabajo docente, no para poner en riesgo su plaza. Pero lo que sí quedó en la ley es que todo aquel aspirante a ejercer la docencia debiera pasar por un proceso de evaluación, con convocatorias. Eso está en la ley. Eso es lo que no le satisface a la gente. ¿Sí? Entonces, ahí no,
no se cedió en eso, y yo creo que eso está muy bien. Ahora, ¿qué fue lo que se ofreció y sí quedó? Y eso es lo criticable. Bueno, con esto que estoy diciendo no sé cuánto va a ayudar en el consejo. Pero, sí, no, pues claro, pues, finalmente hay que decir lo que uno opina. Hay una concesión que se dio a la gente que es y en asociación con los normalistas, ¿no? Finalmente no reniego de mi origen normalista, pero la cuestión es la siguiente. En la ley quedó que va a haber convocatorias, sí quedó. Y va a haber, se van a establecer las características de las plazas disponibles y se va a establecer por la SEP, por la postura oficial, se va a establecer las características, cualidades que se requieren para poder entrar en el proceso de selección. Eso está en la ley. Ahora, pero se adicionó algo que me parece a mí una agresión a instituciones universitarias, ¿sí? Es decir, tienen preferencia los normalistas y los egresados de UPN y del CAM. No, los licenciados en múltiples programas universitarios de formación de educadores, que pueden ser, incluso, por ejemplo, en la Facultad de Educación, en la UAS, hay licenciaturas para profesores en educación media, en la enseñanza de las matemáticas, de las ciencias naturales, del español, ¿sí? Pero frente a los que egresen de las normales, que tienen licenciatura para enseñar, porque hay programas para enseñar matemáticas, español, etcétera, hay licenciados que egresan de las normales, los universitarios no tienen nada que hacer. Primero habría que cubrir de plaza a los normalistas y después al resto. Esa es una concesión que fue muy debatido, pero finalmente como que a cambio de la convocatoria, que hubiera convocatorias, que quedó en la ley, les cedieron en eso. Y como ya observaron que sí va a haber convocatorias, que sí está habiendo convocatorias, entonces ya se dieron cuenta que eso que habían cedido la gente, de que hubiera convocatorias, creían que en el camino se iba A quitar. a quitarlo, pero ahora, ¿qué tanto va a aguantar la SEP? El golpeteo, quién sabe. Por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México hay un grupo de normalistas, egresados normalistas, que están demandando, ¿qué cosa? Eso, que demandan ya la plaza. O sea, por encima de la convocatoria. Entonces, si me preguntas si me place la reforma o no me place, yo digo sí, pero no, Sí, no. en cosas como estas, ¿no? Y que creo que hay que seguirlas cuestionando, y ojalá haya oportunidad. Cuando tú, Carlos, y yo seamos diputados, cambiamos esa ley para hacerle mejoras. Carlos Calderón Viedas, tienes la Bueno, palabra para haz pedazos a Rodrigo, por no, favor. claro que no. En primer lugar, para felicitar a Rodrigo por su incorporación a ese consejo consultivo. Me parece que un académico universitario normalista como él tiene una gran experiencia que aportar, y a la que ha añadido además pues su formación académica como doctor en educación. Creo que tu presencia iba a ser muy estimable y seguramente que vas a rendir los resultados que todos ellos están esperando de ti. Y en segundo lugar, para decirte, Rodrigo, que coincido contigo, incluso aquí ya lo había notado, que cuando vino lo que se llamó también, o se dijo que era una contrarreforma, pues sí, contra la de Peña Nieto, vaya,
y el corazón de esa reforma se quería ver en ese vínculo que mucha gente no aceptamos, muchos universitarios y académicos no aceptan ese vínculo de la estabilidad laboral con el desempeño académico. O sea, por más mal académico que pueda ser, no, eso no les da derecho a quitarte tu trabajo, ¿no? O sea, en instituciones educativas no solamente hay docencia, sino hay otro tipo de actividades. Y además, esa evaluación, estoy muy de acuerdo contigo que siempre será un buen filtro en las condiciones de ingreso, ¿no? Yo, mi primer examen de oposición lo hice, o de evaluación, porque también lo hice para entrar a la UAM Azcapotzalco, a la metropolitana, y lo pasé a como sea, pero lo pasé. Haya sido como haya sido. No, haya sido como haya sido. Ahora que está de moda el autor de la frase, ¿no? Entonces, no, lo pasamos y bueno, nunca he estado en desacuerdo en ese tipo de cosas. Estuve en desacuerdo efectivamente en esto del vínculo insano entre estabilidad laboral. Tu estabilidad en el trabajo es un valor muy apreciado por quienes vivimos de la academia, ¿no? Entonces, que te estén amenazando con correrte si no haces bien, tú tienes un mal desempeño, pues nomás no vale. Hay que corregir, y por eso también creo que sí es conveniente las evaluaciones ya durante el trabajo mismo. Pero esas evaluaciones no es para despedir a los profesores malos, sino para quitarles precisamente esas deficiencias que tienen y mejorarlos en su desempeño como docentes. Y me parece que ahí la relación de evaluación y docencia se convierte en una relación virtuosa y pues ojalá la CENTE con C y el CENTE con S lo permitan. Ahora, en esto de que los normalistas en automático quieren sus plazas, hoy en la mañana o ayer, no sé exactamente cuándo escuché o vi, tampoco lo sé, que Esteban Moctezuma dijo no a las plazas automáticas. No egresas de lo normal y automáticamente tienes tu plaza. No, hay que ingresar por medio de una evaluación y de acuerdo a los términos de la convocatoria, ¿verdad? Y me parece que también es una medida acertada, es una política correcta, y que ojalá la CENTE con C y el CENTE con S pues no empiecen ahí a sabotear otra vez otra reforma educativa acuñada en este sexenio. Ese es mi comentario, Rodrigo, no es pregunta, comentarios a tus comentarios, pero mi pregunta es temática. Quiero tu opinión, Rodrigo, sobre este modelo de educación a distancia que en el marco de la pandemia que estamos padeciendo en este país y en el mundo entero, pues la SEP se ve obligada a implantarla a partir del 24. Me parece que va a contratiempo, no tiene las pruebas, los filtros, etcétera. Incluso hasta la vacuna la quieren hacer rapidísimamente, ¿no? Todo va con toda la premura, con la velocidad con que avanza el coronavirus, con esa misma velocidad quieren encontrar los reactivos. Pues también ojalá las cosas le salgan bien al gobierno en cuanto a esta educación a distancia, y quisiera, Rodrigo, que por favor nos describieras este modelo que se va a aplicar en México. Muy bien. Claro, sí. Voy a hacer un comentario precisamente en aquello que creo que hoy es pertinente y en aquello que creo que es regresivo, ¿no? Y que con voluntad podríamos enfrentar, poder público y sociedad civil, esa situación regresiva que amenaza al próximo ciclo. Pero antes quiero completar una idea porque me parece un punto, un inciso pero fundamental, que tiene que ver con la educación normalista y que está en la nueva ley. Un colectivo muy amplio de académicos, entre ellos, por cierto, prácticamente liderándolo, Ángel Díaz Barriga, en reuniones nacionales con profesores y demás, reivindicando que en esta reforma, cosa que yo totalmente lo suscribo,
el razonamiento es muy consistente, reivindicando que en tanto son instituciones de educación superior, las escuelas normales, que ya debe dejarse de ver a los profesores de las normales como empleados del Estado, sino como profesionales de la educación, como se ve a otros profesores de otras universidades, y que una de las cosas que debiera estar en la ley es la autonomía de las escuelas normales, sin perder el contexto nacional de los propósitos de la educación pública, tomándolo en cuenta, pero tener la capacidad, las instituciones, para diseñar proyectos regionales. Ahora son prácticamente decretados por la federación, así está en la ley. Entonces, esto no se avanzó. Esto no se avanzó, esto quedó fuera, y creo que son de las cosas pendientes. En qué momento va a ser posible, quién sabe, pero en un círculo de opinantes y de investigadores de este tema con mucha consistencia, mantuvieron esta propuesta. Infiero por el nivel de relación que llegó a darse con algunos académicos, como Ángel Díaz, que lo conocemos muy bien, tú y yo, Elio, que fue nuestro profesor, destacadísimo profesor, en una relación cercana con quienes están caminando hacia la reforma de las normales. Pero este tema lo dejaron fuera y quedó pendiente. Lo agrego esto en aquellos incisos que les decía, me parece que nos quedó corta. Hay cosas fundamentales. Hay otras que definitivamente se dio un gran salto. Si se dijera autonomía a las normales y si hubiera mantenido el sentido auténtico del INE, aún creando el sistema nuevo, yo diría, y quitándolo de la evaluación punitiva a los docentes, hubiera sido la gran propuesta, pero me parece que avanzamos en unas cosas y en otras cosas se mantuvo como estaba, como es el caso de la no autonomía de las normales, y en otras se fue hacia atrás, ¿no? Pero bien, quise anotarlo para no dejarlo fuera. Esto que comentas, Carlos, me parece a mí importante, que podamos tener oportunidad, espacios como estos, que incluso en interlocución con las autoridades públicas, en órganos como este donde yo participo, ventilar el tema. Todos estos temas ahí están agendados, ¿eh? Además, debo decirle, aprovecho, que una de las atribuciones por la que tú preguntabas, Elio, además de elaborar ese plan, etcétera, es conocer las propuestas de la SEP y conocer las propuestas de toda la comisión, y darle seguimiento y opinar y valorar su cumplimiento o no cumplimiento. Es decir, una especie de observador. El Consejo tiene una función importante. Habría que ver si no resulta, si la montaña no pare un ratón, esperemos que no. La composición del Consejo me da confianza en que puede resultar bien, pero eso apenas va empezando. Este tema, Carlos, sí, yo no lo miraría, yo creo que hay tres escenarios posibles, tres escenarios posibles. Tres escenarios posibles ante una realidad que nos golpea, ¿no? Y a partir de esa realidad y de las posibilidades que se tiene, habría que ver cuál es el escenario que nos beneficia o el más pertinente. Hay un cuarto escenario, yo estoy hablando hay un cuarto escenario que nadie
pero como no es posible, solamente lo digo para descartarlo, el escenario de la educación del ciclo presencial. Ese es definitivamente descartado, ¿no? O sea, cualquier persona con, con 4 dedos de frente dirá eso definitivamente fuera de la realidad. Entonces, pero tenemos aquí una franja de extrema pobreza que se ha ampliado. El estudio del programa universitario, programa universitario de estudios para el desarrollo de la UNAM, este programa que dirige Rolando Cordera, en el último informe de un estudio que realizaron, nos indica una cosa muy tremenda. De 22 millones de pobres que existían, o más bien de extrema pobreza, que existían antes de la pandemia, se agregan 18 millones más, es decir, 38 millones en la extrema pobreza. Tiene que ver con esta opción que se está presentando, que ahorita la asocio. La otra cuestión es que estamos en un dilema, porque todo el pensamiento pedagógico de que hay que avanzar hacia una enseñanza dialógica, hay que avanzar en una enseñanza donde en procesos formativos, no solamente memorísticos del saber, hay que avanzar en elevar la profesionalidad del docente para formar no solamente académicamente capaces, sino socialmente responsables a los que pasen por las escuelas. Es decir, todo ese discurso de las nuevas pedagogías, el virus vino a trastocarlo por una razón, porque para hacer todo eso necesitas ambientes de sociabilidad, o sea, presencial. Estarle hablando 3, 4 horas a una pantalla y decir que de ahí va a lograrse lo que dice la reforma. Es un exceso, por cierto. La reforma, la ley con Peña Nieto decía, vamos a lograr educación de calidad. Y ahora se quitó calidad y dice, a lograr educación excelente. O sea, sí, muy bonito. Es decir, por buenos deseos no quedamos. Entonces, de tal manera que viene la pandemia y luego viene la experiencia, Carlos, por esto que preguntabas, del semestre pasado, ¿sí? Donde el secretario Moctezuma ha dicho que se cumplieron el 80% de los aprendizajes esperados. No hay para empezar, no hay evidencias de tal cosa. Y segundo, hablar del 80% y además de la expresión, aprendizajes esperados, ¿sí? O sea, es totalmente un exceso. Entiendo que es el funcionario que quiere presentar la buena cara del sistema que representa. Yo creo que está bien. Finalmente, a lo mejor dice, es mi función, pero vienen observadores, académicos, voces críticas y le dicen, oye, no te excedas. Como, por ejemplo, es decir, hay algo que nos dice que no se está poniendo mucho ojo a lo que se avecina en el próximo ciclo. ¿Qué significa el que en el próximo ciclo no se pueda tener clases presenciales? Primero, al gobierno del presidente López Obrador, creo yo así lo valoro, al acordar con las televisoras, sin duda hay dos racionalidades. La racionalidad del negocio de Televisa, TV Azteca y las demás televisoras, la racionalidad del negocio,
Y por otro lado, conociendo la historia política del presidente, dirá, bueno, hay una racionalidad de ayuda al que menos tiene, al que menos acceso tiene, y vamos a dar por buena esas dos racionalidades. Es decir, acuerdan, pero aquí hay un problema. Primero, tanto las televisoras como el secretario Moctezuma han aceptado que hasta el 94% tiene cobertura el mensaje educativo a través de televisoras. Va a continuar un 6% fuera del mensaje educativo. Y aquí hay que resaltar, es ese 6% donde no llegan las televisoras. Son los de extrema pobreza, pero mayormente acentuados. O sea, seguirán perdiendo los que menos tienen. Segundo, el mensaje educativo a través de las televisoras, aún abarcando ese 94%, es un mensaje, no es un mensaje comunicacional, porque la comunicación es de ida y vuelta. A través de la televisión es una información de datos académicos, ¿sí? Que van a ponerse imágenes, videos, etcétera, pero finalmente es una información. Ya hay una buena experiencia en México sobre el uso de la televisión. Incluso tiene, 68, 32, tiene 52 años la telesecundaria en México. Incluso, por cierto, la primera experiencia de telesecundaria se dio en el año trágico en México, en el 1968 con Díaz Ordaz. Tío, no nos gusta decir quién la puso en marcha, pero finalmente ese es un dato objetivo. La evidencia dice que ahí está. Incluso que ha sido ejemplo, hay que decir, la telesecundaria ahora es ejemplo para algunos países de Sudamérica. Bien, pero hay una diferencia. La telesecundaria llega el mensaje a los chicos de secundaria, y hay telebachillerato también, pero a un lado del monitor está un docente que explica el mensaje. Aquí no, aquí va a estar el padre de familia, o a lo mejor se quedó solo el niño porque su papá se fue a trabajar, etcétera, ¿sí? Es decir, la televisión va a estar en casa. La experiencia de la telesecundaria y telebachillerato es que hay un lugar específico donde van un grupo de chicos a ver el mensaje en la televisión. Es un mensaje, creo que aproximadamente de 20 minutos y otros 20, 30 minutos de explicación por el profesor, el que está ahí con ellos y les despeja dudas y demás. Aquí no, aquí va a ser recepción nada más. No hay manera, no hay manera. Eso es una regresión. Por eso yo he dicho que aquí tenemos tres escenarios. Un escenario indeseable, regresivo, que es el mensaje educativo a través de la televisión. Es un mensaje indeseable, regresivo. Pero como dice Carlos Ornelas, lo escribió hace unos días en una editorial, un artículo en el Excelsior, pero dice, bueno, de eso y nada, pues mejor eso, ¿ok? De que no reciban nada a que reciban un mensaje de manera, es decir, el emisor envía un mensaje al receptor y el receptor recibe y no hay regreso, no hay diálogo, no hay manera de hacerlo. No hay nadie que le explique, quiero ver a los chicos de secundaria recibiendo en la televisión el mensaje, recibiendo la información sobre la ecuación de segundo grado
donde el padre llegó hasta quinto año de primaria. Yo no sé quién le va a poder explicar eso, ¿sí? Es decir, o la es mamá, hacia atrás. Sí, o la sí, es mamá, hacia porque el sí. papá puede que se vaya a trabajar. Ahora, alguien dirá, oye, pues entonces eso es cuestionable. Sí, pero tenemos que asumirlo que ese es uno de los escenarios posibles ahora por la pandemia. Así tenemos que asumirlo, ¿ya? Está el otro escenario. Hay un escenario deseable, limitado por la pandemia, pero deseable. No el deseable presencial, con todo normal, ya, etcétera, no. El deseable en la circunstancia de la pandemia. Es decir, donde las políticas, pero es poco probable deseable, porque que las políticas del Estado, tanto federales como los gobernadores, como en las entidades, pudieran invertir para ampliar a las zonas que hoy no tienen red de internet y hacer una aportación importante, un presupuesto importante, incluso con llamados a la sociedad civil para que en cada hogar haya un dispositivo. Es decir, red y dispositivo. No estoy diciendo que la educación a distancia es la panacea. Estoy diciendo que la circunstancia de hoy sería lo deseable. ¿Por qué? Porque en un dispositivo, en una computadora, en una tablet, incluso en el teléfono, etcétera, el docente es el que va a explicar el tema. El docente es quien va a tratar los puntos del programa y va a poder comunicarse con los chicos y con todas las limitaciones. Y se dirá, sí, pero no es la suficiente comunicación como si fuera presencial. Lo entiendo, pero preferible un ambiente dialógico con dificultades tecnológicas que está recibiendo nada más como receptor el mensaje. Para eso necesita lana. Ese es el escenario. Es deseable, pero hay una circunstancia. Aquí en la ciudad de Culiacán hay profesores, incluso antes de la charla de ayer tuve una charla cercana a este tema, pero antes hablé por teléfono a varios profesores que yo sé que son profesores de primaria, unos que han sido mis tesistas y que sé que son profesores aquí en la ciudad de primaria, aquí en la ciudad de Culiacán. Por ejemplo, un profesor me decía, soy profesor de primaria, en una primaria que está cerca del Boulevard Universitario, cerca de CU. Soy profesor de primaria. Tengo pocos alumnos. Creo que me dijo que tenía 18, menos de 20 alumnos. De esos 3, desde que empezó la pandemia ya no los vi. Son en la ciudad. ¿Y por qué no? Me explican que no tienen condiciones, que no tienen dispositivo, y que hay teléfono celular en casa, pero gastar los datos, porque no tienen planes como nosotros que tenemos planes, pagar. Ustedes saben que hay familias que 20, 50 pesos gastar diariamente para meterle datos, para meterse a la clase. 50 pesos es una cosa muy importante para mucha gente. Entonces, hay personas que estando en una zona donde hay red de internet no se pudieron comunicar. Entonces, yo creo que ese es un escenario deseable, poco probable, pero probable si hubiera voluntad del gobierno. Y el otro escenario, el escenario
recomendable y yo creo que más probable, porque no veo que anuncien ni la federación ni el estado programas que puedan llevarnos al escenario deseable, con red de internet lo más ampliamente posible, disminuir hasta lo menos que se pueda el mensaje por televisión y hacerlo lo más que se pueda por internet. Insisto, no es lo que yo quiero para educación, pero sí creo que en la circunstancia es mejor que ser un receptor del mensaje. Porque hay una cosa, Elio, Carlos, el mensaje se va a lanzar a la televisión para que lo reciban 25 millones de niños, adolescentes y jóvenes, que son los de preescolar hasta el bachillerato, son 25 millones. Es el mismo emisor. El emisor X se lo envía a los 25 millones, explicándole la regla de 3 a los chicos. Es el mismo. ¿Ya? Ahora, imaginen ustedes, ese es el mensaje que se debe enviar a los chicos de la Ciudad de México, de Chiapas, de Sinaloa, etcétera. Y no haber nadie ahí cerca, en una franja muy importante, que les explique más allá de lo que están recibiendo. Obvio, educación de excelencia, que dice la reforma, obviamente que no, para nada, absolutamente para nada. Por eso pienso yo que el escenario más apropiado, el recomendable, es el mixto. Ampliar lo más que se pueda y en red de internet, y en donde no sea posible, pues como dijo Carlos Ornelas, pues de eso y nada, pues mejor eso, recibir, a ver qué tanto se le pega. Hay que decir una cosa, aquí en la ciudad de Culiacán utilizaron el programa, utilizaron el mensaje educativo por televisión. No todos usaron la red de internet, no todos usaron Zoom, no todos usaron estas otras plataformas, porque no tenían condiciones. Incluso hay profesores que no tienen condiciones. Entonces, para este escenario recomendable mixto, que es el que me parece más realista, porque el otro, el escenario deseable, que sea la mayor parte de red de internet y que se disminuya lo más que sea posible, es algo que yo lo veo muy complicado y yo quisiera estar de acuerdo, pero definitivamente no es posible, en afirmaciones que dice la SEP. Este acuerdo, y ustedes son estudiosos de la economía, lo sabrán mucho mejor que yo, este acuerdo con las televisoras es para enfrentar con justicia la inequidad social. ¿Pero de dónde, pues? Si precisamente este acuerdo con las televisoras está dejando desprotegidos a los que están en la inequidad social y económica. Está muy remoto que lleguen a tener internet, datos, un dispositivo, etcétera, salvo que el poder público decida ayudarles. Si no, no. Entonces yo así lo estoy valorando y me parece que en México no se va a presentar tan absoluto el escenario deseable, probable, el deseable, o el escenario recomendable, o el escenario indeseable, así de manera absoluta. Creo que se van a ir combinando los escenarios y ojalá, hoy le leí ayer incluso le leí una nota al secretario Mejía, dice que salieron con dificultades, pero bien en el ciclo pasado, y que este ciclo lo vamos a hacer mejor. Pues hacerlo mejor es tomar en cuenta el escenario deseable, inviértale dinero, reoriéntese el gasto
amplíese la red de chicos que van a hacer uso del internet y no de la televisora. Eso sería hacerlo mejor. Yo así lo estoy viendo, Carlos. Y no sé, acuérdate de aquella expresión muy representativa de lo que es la obra de Amartya Sen, de que la equidad social es más al que menos y menos al que más. Eso es, sí, y aquí se les sigue dando menos al que menos. Sí. Entonces, yo no sé cómo se habla de que este acuerdo es para enfrentar la injusticia. Sí. ¿Sí? Esa es la valoración que yo tengo sobre eso, y vamos a iniciar en circunstancias muy, muy complicadas, en realidad. Mira, el propio secretario Moctezuma ya lo admitió y hace unos días lo declaró Concheiro, el subsecretario de Educación Media y Superior, que dice que en los meses de pandemia, de marzo a junio, aparte del abandono que normalmente se dan en condiciones en las escuelas, se agregó en educación básica un 10%. Estás hablando un 10% en educación básica, donde se dice que hay alrededor de 25 millones de chicos. 10% son 2.5 millones que se fueron de la escuela, agregándose a los que ya normalmente se van. Y en educación superior, dice agregándose a los que normalmente se van, el 8%, dice Concheiro. Bien, o sea, habría que ver entonces qué va a pasar, porque yo pienso que hay que ver la perspectiva del ciclo, no la perspectiva del primer semestre. ¿Sí? Es decir, hay que ver la perspectiva del ciclo, qué va a pasar. Y estoy de acuerdo con una ya prácticamente idea muy socorrida por todo el mundo. Vamos a salir de la pandemia y ya no va a ser igual. La escuela ya no va a ser igual. Pero como yo ayer comentaba, esperemos que lo que dijo Fernando Sabater no se cumpla. Dijo, ya en efecto no vamos a ser igual, pero podemos ser peor. ¿Sí? Pues sí. Fíjate que... Podemos ser peor. Para empezar, ya hay 18 millones de personas en la extrema pobreza, adicionales a las 22 que ya existían. ¿Sí? Entonces, a lo mejor no vamos a ser igual, pero a lo mejor peor. Pero habría que pensar entonces en un sistema educacional híbrido. Yo soy de los que piensan que hay que incorporar cada vez más, institucionalizar las tecnologías en educación, pero soy de los que piensan que debe ser con predominio presencial. La sociabilidad es sustantiva para la formación del ser humano, ¿sí? Entonces, verlo no como supletorio, las tecnologías de la comunicación, sino como una herramienta complementaria imprescindible, ¿sí? Pero en la formación del ser humano, el trato directo, el diálogo, las explicaciones, las empatías, la carrilla. Sí, todo lo que implica la juventud, la quedadera de bien, o sea, no, hombre, es que no puedes quitar el ámbito de la escuela como un periodo de gozo de la chaviza también. Entonces, me parece que lo que no significa que hay que mantenernos igual, que sea solo presencial. Yo creo que debe institucionalizarse esa hibridez de la estrategia educacional, pero fundamentalmente presencial.
sí, pero sí, ese es el concepto. Y yo por eso sí creo que no va a ser igual. Tiene que haber una reforma importante. Pero bueno, Cayón, Sí, creo que me ahorita extendí que, demasiado, Carlos. A ver. no, gracias, al contrario. Diste una explicación muy amplia y detallada al mismo tiempo. Este, ahorita que mencionaste a Sabater, recordé inmediatamente una expresión muy de él. Seguramente ustedes la conocen y lo han leído, en donde no se trata tanto de llevar el conocimiento de un lado a otro, sino la forma como éste se lleva, es decir, presencialmente entre una generación anterior y la generación posterior, el Así profesor es. y el alumno. ah, Esa relación es una relación humana. Y de lo que se trata finalmente la educación es hacer crecer la humanidad en las Exacto. bestias finalmente que somos también, ¿no? Entonces, ese es el gran valor de la educación y me parece que pues eso está ahorita en un predicamento por un factor terrible como es la pandemia. Y también recordando a Sabater, de repente con que lo mencionaste, él dice que dos grandes momentos de formación tiene el hombre, el ser humano y la mujer. El primero es en el hogar, el primero es en el hogar, el segundo es la escuela. Son dos grandes nacimientos, dice, son dos grandes nacimientos. Esta pandemia nos está regresando al primero, al hogar, porque es en el hogar en donde la educación va a continuar y la escuela por el momento queda cancelada. Tú propones una alternativa, una opción que me parece práctica y que también que encaja en esta recomendación de Ornelas, de que lo que haya que rescatar, que se rescate, ¿no? De no tener nada, tengamos algo. Es decir, que haya un modelo de hibridez que al mismo tiempo que sea presencial aproveche toda la tecnología posible y que la educación finalmente vuelva a ser lo que definitivamente tiene que ser. Eso no, por favor, que no cambie, que sea una relación entre seres humanos, Así es. de contacto directo, como tú dijiste, las chiquilladas, los recreos, el salón, la presencia del maestro y todo eso, eso va incrementando la socialidad de las personas y al mismo tiempo van construyendo sociedad y cultura. Pues era un comentario a este comentario, pero puntualmente, Rodrigo, me parece cuando hablaste de inequidad, resulta que estos tres momentos de esta educación a distancia, que son el emisor, la SEP, el medio, que es los televisores, la ciencia y la tecnología, etcétera, el receptor, los hogares, en la ciencia y la tecnología hay un elemento de inequidad, hay una variable de inequidad, que no todos tienen computadoras y quizá no todos tengan televisores y quizá la señal no llegue a todas partes y eso dejaría ese 6% que tú dices que vendría a ser alrededor de 2 billones de personas, ¿no? Que fuera. Y también en los hogares. En los hogares también puede ser una fuente de inequidad, porque no es lo mismo un hogar de más o menos de ingresos medios hacia arriba, en donde tiene condiciones para que esa señal pueda ser mejor aprovechada, que un hogar en donde esas condiciones no le favorecen. Es decir, es como el mismo problema de mandar a los niños a la escuela con la panza vacía, puede tener su contraparte en quedarse en el hogar también en una especie de orfandad de uso de las cosas. O sea, ¿qué hacer con esto que estoy escuchando aquí? La mamá sabrá, el papá sabrá, el niño podrá solo. En fin, todas estas cosas no están resueltas y eso es una gran preocupación, pero creo que sería un gran riesgo volver a una educación presencial en este momento, porque países que tienen una incidencia mucho menor de contagios que tiene México, como Alemania, que acaba de abrir sus escuelas presenciales, por cierto, en la educación básica, primaria y secundaria, el número de contagiados está creciendo en jóvenes. Entonces, si se hiciera eso aquí, seguramente que los efectos serían verdaderamente muy peligrosos y extremadamente lamentables. Entonces, ojalá al gobierno federal le salga bien este ensayo,
que esperemos no sea demasiado largo, porque, o si es largo, pues que la misma experiencia vaya mejorando este ejercicio. Digo, pues pues me parece que diste una explicación muy interesante. Helio. Bueno, habló largo y sustancioso mi querido Rodrigo, ¿no? Muy bien. Me gustó, Rodrigo. Había cosas que no había pensado y ya ves que se me empieza a ir ya la mollera y a veces pienso una cosa y luego pienso otra y luego no puedo ligarla. Pero a pesar de que eres mayor que yo 3 años, creo que tienes una gran coherencia y te felicito. Quiero preguntarte una cosa ya, más allá de la broma. Sí. Tengo entendido que va a costar 500,000 millones la televisión. ¿Cuánto va a costar, más o menos? La cantidad precisa no la sé porque te lo confieso, Pero ¿no? es Pero sí se habla de una cantidad alrededor de esta que muy tú estás fuerte. mencionando. Y además son los empresarios preferidos de AMLO. Sí, sí. Lo que te quiero preguntar es, ¿por qué no invertir ese dinero en poner un dispositivo digital, teléfono, una Laptop, tableta, una hasta laptop, una computadora, una tableta? ¿sí? En vez de la televisión, para que los profesores, los alumnos crucen información también y permitan ir al monólogo de la televisión? ¿Por qué crees, Rodrigo, que ocurrió esto? ¿Será porque son clientes muy queridos de López Obrador? Ahí hay cosas que uno no se explica por qué un acuerdo de ese tipo, cuando está claro que pedagógicamente es una regresión. Es una regresión. Podemos decir lo que sea de que a través de un dispositivo no se da tan fluidamente una clase. Sí, pero yo prefiero con algunas interferencias en un dispositivo a poner a un chico como receptor nada más, ¿sí? La pregunta es, y es una buena interrogante, y es algo que ya se hizo y aún no ha sido respondida, porque no tiene respuesta convincente, ¿sí? ¿Hay manera de hacer correctivos ahí? No creo, no sé, ya están esas firmas, ya está, habría que ver qué es lo que pasa por ejemplo, el día de ayer, antier, el presidente hizo llegar el presupuesto de egresos. Habría que ver cómo está siendo contemplado en el presupuesto de egresos este tema, ¿sí? Otra, habría que ver por qué los partidos políticos no asumen un mayor compromiso ante esto. Acaban de resolver algo que sí aparecen como generosos, pero mientras no les toquen el bolsillo, pues todo lo demás lo sueltan. Por ejemplo, ¿qué cosa? Que como las clases por televisión tendrían que cortar a veces por los anuncios electorales, por la campaña, ¿ya? Acordaron los partidos, todos los partidos, no interrumpir las clases con sus mensajes. Y que salir del aire con sus mensajes en el tiempo de clase. Dice, qué generosos. Pero la cosa es por qué no hacen una
una revisión de sus presupuestos, en dos sentidos. Uno, el que ya reciben, y creo que ahí habría que reconocérselo el único partido que aceptó que la mitad de sus recursos fueran llevados a tragedias como esta, fue Morena. Los demás partidos, ni un peso. Solamente ceden en los mensajes para no interrumpir las clases en televisión. Pero en dinero nada, ¿no? Ahí hay un monto importante, la mitad de lo que ahorita reciben. La otra, si ustedes vieron la nota, se elevó estratosféricamente los recursos para los partidos. Sí, que ha sido muy cuestionado. En realidad, yo no le veo razón al cuestionamiento, porque lo que hizo el INE, ya lo explicó muy bien Córdoba, el presidente del INE, lo que hizo el INE fue aplicar exactamente la fórmula. Como hubo más votación en el 2018 y las asignaciones a los partidos es en función de la votación, por eso reciben más. Pero no la tasa de aplicación no se elevó. Se elevó el monto por el resultado de la votación. Y ahí el INE hizo lo que tenía que hacer, pero los partidos sí pueden hacerlo. Es decir, a ver, hubo mucha votación, hubo una votación importante por aplicar la tasa que nos corresponde, sería la cantidad que ya el INE nos está otorgando, sí, pero renunciamos a eso y seguimos recibiendo lo mismo. Y ese aumento, váyase a enfrentar la pandemia, entre otras cosas, con dispositivos, con ampliación de red de internet, con etcétera. Porque yo soy de los que piensan que entre más reduzcas la franja de donde el mensaje va a ser solo por televisión, creo que contribuyes más a disminuir el efecto de la inequidad y es menos regresivo el trabajo docente, o sea, porque aquí pues simplemente no va a haber docentes. En la televisión no va a haber, ¿sí? Los niños van a captar lo que puedan captar, ¿no? Quiero ver a los niños de 6, 7 años, 8 años, Es que 7 años, imagínate. tendrá que estar el papá o la mamá ahí. Sí, Si no, va a ser imposible. sí. Sí, pero aquí, pero la regresión la veo yo en lo siguiente, Carlos. Cuando uno habla de una triada, me gusta armarlos en triada, una triada que es la base de la profesión docente, una triada. 1, cultura académica. 2, cultura docente. 3, horizonte humanista. Conjugado la cultura académica, la cultura docente, el horizonte humanista, hace una buena profesionalidad docente. ¿Sí? Sin horizonte humanista, por mejor cultura académica que tengas, fallas. Por más elevada que sea la cultura docente, pero sin cultura académica también. Tiene que estar en la base de la profesionalidad esto. Esto no está no le pidamos tanto a los padres, ¿sí? ¿No? Como dijo Gil Antón, un artículo, el título nada más es ingenioso, su artículo, poco antes de que terminara el ciclo pasado, se llamó La docencia intrusa. O sea, cómo la docencia se mete hasta en la cocina de la casa, la docencia intrusa. Y hace una cosa así, expone muy vacilonamente a veces, pero te vas riendo en cada párrafo de cómo Gil Antón, porque es un tipo muy inteligente, muy ingenioso. Ajá. Pero habla de cómo la docencia es intrusa,
porque finalmente se va a un espacio donde no es su espacio. Pues aquí estamos en una situación que lo menos que afecte, no nos podemos mover con ideales pedagógicos, ¿no? Es lo menos que afecte. Y lo menos que afecte es que el poder público federal y locales le inviertan a ampliar la red de Internet, a generar dotaciones ya sea con apoyo de sociedad civil, llamar a los que quieran hacerlo, de tal manera que haya más niños con dispositivo y menos niños como receptores. ¿Qué tanto? No sé, pero entre más abras esa red, creo que es más benéfico. No estoy seguro qué tanto se vaya a hacer. No he visto chispa. Puede ser. Esperemos que haya una novedad en relación a esto. Oye, Rodrigo, es que el costo de digitalizar los hogares ha de ser altísimo, ¿no? O sea, te acordarás que en el sexenio pasado, me parece, regalaron televisores. Pues ahora un medio de este tipo, una tableta, una lap, etcétera, un celular incluso, pues distribuirlo en millones sería un costo dificilísimo de lograr, de poder hacer. Entonces creo que este modelo va a ser como una mesa de tres patas, siempre le va a faltar una, ¿no? Una. Y con eso tendrá que sostenerse, no desplomarse, guardar cierto equilibrio y hacer las cosas lo menos mal posible o lo mejor que se puedan, como se quiera ver. Sí. Es que estamos en una realidad muy extraordinaria y aquí que sí que no podemos pensar en los óptimos, sino No. lo menos negativo. Lo menos negativo. Sí, es que esa es la circunstancia que tenemos, lamentablemente. En esa lógica se tiene que mover, creo, el poder público, y yo digo que la sociedad civil. Es cosa de, no sé, porque estoy pensando en el ciclo. Ya, si esto se piensa 2 meses atrás, quizás estuviéramos habilitados para eso, pero en la medida en que vas avanzando, puede generarse campañas en la sociedad civil, el poder público diga, aquí está lana, a ver, ¿quién se anota con un dispositivo? ¿Quién se anota para que, o sea, si yo pago una cuenta de Internet en casa, a ver, por un año, ¿quién puede pagar 2? Una para regalarla. Sí, pero tiene que haber iniciativa para eso. ¿Sí? Rodrigo. Y eso no se hace de un mes a otro. Rodrigo, eres un hombre bueno. Lo digo así, de camarada. Resulta de que el gobierno está matando de hambre a la gente. Tú diste unas cifras escalofriantes ahorita de quienes han caído en la extrema pobreza. Y los pobres, que no son tan pobres, viven una situación que por un lado me alegra si fueran otras condiciones, pero todos los chicos o la mayoría de los chicos que iban a escuelas privadas ya no pueden pagarlas. Ajá. Y era una ayuda para la educación pública porque gastaban los padres, y entonces dejaban un cupo menor en la escuela pública. Pues ahora ni eso vamos a tener. Hay una crisis terrible en las escuelas particulares. Tú lo sabes perfectamente, ¿no? Sí. Y el problema se va a agravar. Me cambio a la escuela pública.
ok, están emigrando a la escuela pública. Incluso la declaración hoy del secretario Mejía se refiere a eso. Mejía declara hoy que hay espacios todavía, hay oportunidad, háganlo por internet, los documentos no es necesario, llévenlos hasta cuando presencialmente los llevan después. O sea, es una buena actitud, hay que verla con buena. Ok, pero el problema es este. Ahorita la educación pública puede atender a estos que están emigrando a la escuela pública, porque es a distancia. Y cuando venga lo presencial, ¿en dónde van a estar? Los cupos. Va a tronar eso. Porque si estos están emigrando porque no tienen manera, por la crisis, porque es en serio, mucha gente se quedó sin empleo. No, en serio. Incluso pequeños comerciantes, pequeños empresarios o microempresarios tuvieron que cerrar. Entonces, de tal manera que esto puede generar un fuerte problema a la hora de volver a las aulas, porque los que ya se cambiaron y están siendo atendidos a distancia en educación pública, pues van a ir presencialmente a la pública. Y ahí va a haber un problema de amotinamiento y demás. En fin, no quiero ni imaginarme qué es lo que puede pasar. Creo que ya estamos en los tiempos fijados, pero habría una ronda breve de cada uno y ya cerramos la conferencia. Y nada más yo haría un comentario final que tiene que ver con esto que mencionó Rodrigo de la sociedad civil. Me parece que efectivamente la sociedad civil es un problema suyo. Realmente es más de la sociedad civil que de la sociedad política, porque las familias están en la sociedad civil y los hijos de esa familia son los que reciben la educación. Las fibras sensibles de este problema están en la sociedad civil, no en el gobierno, aunque el gobierno tiene una responsabilidad institucional, política. Si la sociedad civil tiene que entrarle a hacer un respaldo a este asunto, cosa que me parece que sería muy importante, creo que el que debe de correr la invitación con medida, decente y de forma moderada es el presidente de la República. Pero creo que esta entidad de la sociedad civil a López Obrador no le gusta mucho, no la digiere, la mastica pero no la traga. Él prefiere tener a esta sociedad civil en el margen de la cosa pública, muy al margen de la cosa pública, y encargarse de todos los problemas que tienen que ver con las cosas privadas, es decir, con la educación de los hijos, de los niños mexicanos. Entonces, ojalá Obrador en este problemón que tiene por causa la crisis sanitaria, reconsidere sus aversiones y convoque a un amplia coalición de fuerzas civiles, sociales, políticas, de todo tipo para enfrentar este problema de una forma más efectiva. Helio. Tú también eres un gran hombre, Cayón. Tu corazón está a la izquierda todavía. Fíjate, Cayón, que yo pienso como tú, pero soy muy pesimista. ¿Sabes quiénes están limoneando ahora? Para no hablar de la sociedad civil, que es generosa a veces. Bartlett. Están pidiéndole a todo el mundo que coopere con Pemex, ¿no? Como haciendo aquella gesta vieja, hermosa, histórica de Lázaro Cárdenas cuando llegaba la gente a regalarle un coche, una gallina, un collar, ¿no? Para subsanar el precio que les cobraban los gringos por la expropiación. Pero resulta que también López Obrador
anda vendiendo cachitos para vender el avión que no va a rifar. Sí. Lo que te dice también es que, aparte de que, como dicen en mi tierra, López Obrador es cicatero, es codo duro. Creo que la sociedad civil ahora, en estos momentos, excepto los empresarios grandotes, los profesores que tenemos beca como nosotros y otros sectores, sí podríamos ayudar a esto que dicen tú y Rodrigo. Pero me parece que este es un muy mal momento también, porque a las familias les está yendo muy mal. Pero además de que les está yendo muy mal, no ven una salida detrás de este gran túnel que vamos caminando, no hay luz. Entonces todo el mundo está cuidando su dinero, metiéndolo debajo de la almohada, teniéndolo en el banco. Es una cosa terrible. Y los comercios están vendiendo, ya subieron los precios de los comercios, los cubrebocas, por ejemplo, las farmacias, el agua, oxígeno, todo está para arriba. De tal suerte que la gente, esa gente que habló Rodrigo muy bien, no tiene prácticamente para nada. Y estamos hablando como de 30, 40 millones de mexicanos que están en la desgracia. Y podría decir, como dice el teórico de Rodrigo, no hubo unas medidas contracíclicas que pudieran ayudar a la economía, que pudieran ayudar a la sociedad, ¿no?, a sobrevivir este tiempo, pudiendo además hacer un compromiso con los empresarios que tendría que ver con una nueva reforma fiscal, que tenía que ver con ver cómo se subía el ICR y, por supuesto, crear un impuesto a las grandes herencias. En fin, ¿no? Una cosa por la otra, pero no cuajó esto. Y entonces estas medidas de la pobreza están también, no lo comentaste, Rodrigo, pero estuvo ahí en el eje de tu discurso, no están yendo a la escuela. Ajá. No están yendo a la escuela, no sé cuántos son, qué porcentaje será, pero no están yendo a la escuela. Tú, Rodrigo, tú cierras. Sí. Yo, dos cosas. Una, que creo que no sé de dónde debiera salir, pero vale la pena el esfuerzo por disminuir la franja de receptores del mensaje educativo, sino que debe ser más hasta donde las dificultades tecnológicas se lo permitan, más dialógica, ¿no? Más si nosotros, bueno, y tendría que hacerse números desde el poder público y pensar el poder, cuando digo el poder público, porque finalmente el Estado para eso está, ¿no? Y la sociedad civil hay que recordarle para qué está, ¿sí? Es decir, en educación básica en México, perdón, en Sinaloa, y eso un poco para lo que, tomándole la palabra al secretario Mejía, que este ciclo escolar lo van a hacer mejor, pues hay una manera de hacerlo mejor. Reducir al máximo la franja de niños receptores y que esos niños receptores tengan un dispositivo. En educación, en total, hay alrededor de, hasta desde preescolar hasta bachillerato, 750,000 niños, adolescentes, sí, en la matrícula, alumnos. En básica son 500,000 aproximadamente.
500,000. Si pensando de manera arbitraria en un 20%, ¿sí? Son 100,000. ¿Sí? 100,000. 100,000. Un dispositivo para cada uno de esos 100,000 pudieran ser alrededor de 500 millones de pesos. Es decir, un dispositivo comprado al costo, etcétera, con precios adecuados de 5,000 cada uno. ¿Ya? Es decir, pensar en 500 millones de pesos para una gran jornada del poder público convocando a la sociedad civil no se me hace tan exagerado, pues, ¿ya? Porque además hay una cosa, hay áreas, insisto, hay áreas donde llega la red de internet y no la usan porque no tienen dispositivo o porque, sí, es decir, yo creo que valdría la pena que iniciativas de ese tipo pueda generalizarse. Difícilmente no va a decirse que sí en la primera, pero el día de ayer en un conversatorio había varios que tienen que ver con el poder público. Y algo de esto yo adelantaba. ¿Qué tanto prende? No sé, pero había un diputado, había gente incluso con nivel de influencia en el ámbito particularmente legislativo. Yo le he enviado opiniones a algunos que sé que están cercanos del poder público ejecutivo y indirectamente al secretario Mejía y ya van 2 veces que de manera pública, y si esto circula, pues que lo tome también como un llamado. Esa es una manera de tratar de hacer mejor las cosas este ciclo. Esa es una cosa. La otra, tenemos que dedicarle tiempo para pensar un nuevo modelo pedagógico para después de la pandemia. El refugio en la pandemia debe llevarnos a pensar qué vamos a hacer al salir del túnel. Pero lo que yo creo es que no hay que pensar un modelo pedagógico desde la escuela, para la escuela y en la escuela. Eso es reducirlo demasiado. Yo creo que ya múltiples eventos nos han mostrado, pero hoy la pandemia nos muestra más todavía, lo pone en la superficie, que el tema educativo es un hecho social, no es un hecho técnico, de tener a alguien para enseñarlo. Socialmente estamos golpeados como para hacer una buena acción docente. Entonces tiene que verse como hecho social, en donde es donde entra ahí el tema de reducir, el tema de la inequidad, de las desigualdades, aquella, el Cayón, Carlos, conoces mucho más que yo los clásicos como Aristóteles, y aquella idea de Aristóteles decía que no hay nada más desigual que tratar igual a los desiguales. Ese es grandioso. En aquel libro de ética, uno de los clásicos, ¿no? de Aristóteles, no hay nada más desigual que tratar igual a los desiguales. Bueno, con este programa de mensaje educativo a través de las televisoras, pues prácticamente se está haciendo eso. Entonces, la pregunta sería, ¿no debió de haberse hecho? No, yo no me radicalizaría tanto como para decir qué es lo que está diciendo la gente. La gente no quiere nada, aquí no quiere clases ahorita. En Oaxaca está prácticamente
levantado el magisterio por no aceptar la propuesta que se ha hecho por parte de la Federación del uso de las televisoras y demás. Tiene mucha razón, porque ahí hay un dato tremendo. En Oaxaca, cerca de la mitad de los hogares, cerca de la mitad de los hogares no tienen televisión. Es tremendo. Es decir, por eso la franja más jodida, más vulnerable, está siendo más golpeada. Más golpeada o no tiene alternativas, Carlos. No tiene alternativa. Entonces, el modelo pedagógico que hay que pensar es pensar que la escuela tiene que tomar muy en cuenta esas circunstancias sociales, por lo que tú mismo decías hace un rato, ¿no? La vina, escuela y sociedad. Durkheim lo dijo mucho más atrás que Sabater. Seguramente de ahí lo tomó Sabater. Durkheim tiene un libro fantástico que se llama La educación como socialización. De ahí me viene a mí la idea de que la educación, si no es predominantemente presencial, no es educación. Eso. No digo de que es toda presencial, pero si no es predominantemente presencial, no es educación. No sería una pedagogía. Sí. Y de ese libro clásico se desprende ese de educación como socialización. Y ahí mismo decía, la primera socialización se da en la familia y la segunda socialización se da en la escuela. Sí. Incluso era muy enfático para defender la profesión del educador. En la escuela debe estar capacitada para recuperar la positividad de la educación de la familia, pero también capacitada para reorientar la negatividad que viene de la familia. ¿Sí? Es decir, en esta segunda socialización es clave. Sí. Y tenemos que pensar un modelo así, pero viendo a la educación como hecho social, en circunstancias sociales. Como un hecho social. Se te desmorona cualquier modelo pedagógico alternativo. ¿Qué haces ante esas circunstancias? La verdad que jamás pensé que íbamos a llegar a decir, bueno, pues ni modo que sea por televisión. Lo digo, pues tiempo especulando, ni modo. Pues sí, pues muchas gracias, Rodrigo. Elio, gracias. Ya pues vamos a cerrar esta conferencia y de nuevo hasta la siguiente. ¿Sabes qué, Cayón? Me voy muy contento ahora. Claro, todo el mundo estamos contentos. Un invitado de lujo. Me gusta para el secretario de Educación Pública de Sinaloa. ¿Qué tenías que...? Mira pues. Hasta luego. Hasta luego. Sí, mejor, Cayón. Hasta luego. Bye. Gracias por invitarme.